Hola, soy Yesenia del Carmen Torres Rodríguez, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a hablar sobre fisiología univentricular. Primero debemos de entender el término univentricular. Es un término confuso debido a que su significado literal no tiene que ver en absoluto con el significado con el que realmente se emplea en la práctica clínica. Esta falta de precisión suele ser fuente de constantes malentendidos, sobre todo para aquellos profesionales que no están muy familiarizados con las cardiopatías congénitas. Además, sucede que un mayor grado de confusión en el uso de dicho término viene dado porque el mismo se emplea para referirse a tres conceptos diferentes: corazón univentricular, fisiología univentricular y camino protocolo univentricular o ruta univentricular. Por esta razón se hace conveniente aclarar de manera sencilla y precisa cuál es su verdadero significado. Corazón univentricular son malformaciones cardiovasculares congénitas en las que la masa ventricular no puede ser dividida de manera que tengamos una bomba ventricular para la circulación sistémica y otra para la circulación pulmonar. Fisiología univentricular. Deben de cumplirse dos condiciones: 1. Mezcla completa de los retornos venosos sistémicos y pulmonares, y 2. La masa ventricular eyecta este retorno venoso completamente mezclado. Y el protocolo, camino o ruta univentricular. Esta tercera aceptación del término univentricular no tiene significado anatómico ni fisiológico, sino quirúrgico o estratégico. Hablando un poco sobre la fisiología univentricular, que es nuestro tema el día de hoy, en la cardiopatía congénita, la anatomía dicta la fisiología. La fisiología de un solo ventrículo puede resultar de una serie de lesiones anatómicas que se asocian con una variedad de manifestaciones fisiológicas, como pueden observar en la tabla 1, aunque virtualmente todos los recién nacidos con fisiología de ventrículo único tienen una mezcla de venas pulmonares y sistémicas. El problema anatómico más importante que puede afectar la interpretación clínica es el flujo de salida hacia y desde el ventrículo sistémico y los pulmones. El recién nacido puede tener una obstrucción pulmonar, aórtico o flujo de salida sin obstrucciones bilaterales. Además, el retorno venoso sistémico o pulmonar también puede estar obstruido en la circulación de un solo ventrículo en el recién nacido. De aquí surgen varias preguntas. ¿Qué tiene de especial la fisiología univentricular y por qué debemos de identificarla? La respuesta viene dada por tres consideraciones. 1. El gasto cardíaco que maneja la masa ventricular es la suma del gasto cardíaco pulmonar y del sistémico. Es decir, existe una sobrecarga de volumen, salvo que tenga dos ventrículos bien desarrollados y en situaciones de balance 1 a 1 o inferior de las circulaciones pulmonares y sistémicas. 2. La saturación de oxígeno es la misma o casi la misma en la aorta que en las arterias pulmonares. Esto permite el cálculo del flujo sanguíneo pulmonar y el flujo sanguíneo sistémico de forma no invasiva. Por otra parte, la saturación no será del 100%. En la situación mejor balanceada, la relación del flujo sanguíneo pulmonar y del flujo sanguíneo sistémico es igual a 1. La saturación arterial de oxígeno se situará en torno al 80% en una condición hipoxémica. 3. La distribución del flujo sistémico y pulmonar depende de la relación entre las resistencias vasculares de ambos circuitos. El control de esta relación de resistencia será el foco del manejo clínico de estos pacientes. Sin embargo, vamos a encontrar dos tipos de fisiologías cardiovasculares que son o que se representan en el corazón univentricular intervenido, como son la fisiología de Glenn y de Fontan, que estarán presentes en aquellos pacientes que hayan recibido dicho tipo de cirugía. Debemos de entender que tanto la fisiología de Glenn como la de Fontan son radicalmente distintas de la fisiología univentricular, así como entre ellas. A diferencia de la fisiología univentricular, en la fisiología de Glenn no habrá sobrecarga de volumen ventricular, salvo que persista un flujo pulmonar anterógrado o exista un desarrollo importante de la circulación colateral sistémico pulmonar y sí un incremento de la presión venosa en el territorio de la cava superior. La fisiología de Glenn sigue representando una situación de hipoxemia, ya que solo el retorno venoso de la cava superior se dirige a la circulación pulmonar.
En la fisiología de Fontán, por el contrario, no habrá hipoxemia, ya que todo el retorno venoso sistémico se dirige hacia la circulación pulmonar, pero existe en cambio sobrecarga de presión para el ventrículo único, ya que éste tiene que hacer circular la volemia del paciente a través de dos resistencias, sistémica y pulmonar, sin la ayuda de la bomba auxiliar que constituye el ventrículo pulmonar. Habitualmente pues es el ventrículo derecho, en los corazones biventriculares. Además, en la circulación de Fontán existe una hipertensión venosa sistémica, tanto en el territorio de la vena cava superior como la inferior. Ahora hablaremos sobre los diagnósticos anatómicos comunes asociados con la fisiología de ventrículo único en el recién nacido. 1. La obstrucción sistémica del flujo de salida. Ocurre en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresia tricuspidia con grandes arterias transpuestas, ventrículo derecho de doble salida y otras variaciones anatómicas menos comunes. También es aplicable al recién nacido con estenosis aórtica crítica, coartación grave de la aorta o arco aórtico interrumpido. Debemos de saber que las características importantes de este tipo de anatomía son la mezcla completa del retorno venoso pulmonar y sistémico y el flujo de salida ventricular dirigido principalmente a la arteria pulmonar. El flujo sanguíneo sistémico se proporciona en gran parte por la derivación ductal de derecha a izquierda y depende de las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas relativas. En general, la obstrucción del flujo sistémico es mal tolerada y ante la anatomía de un solo ventrículo suele acompañarse de signos o síntomas de shock. Continuando con los diagnósticos anatómicos comúnmente asociados con la fisiología de ventrículo único en el recién nacido. 2. La obstrucción del flujo de salida pulmonar. Ocurren lesiones como la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar, las anomalías graves de Einstein de la válvula tricúspide, entre otras. Las características anatómicas más destacadas son las mezclas completas del retorno venoso sistémico y pulmonar y el flujo de salida ventricular, predominantemente dirigido hacia afuera de la aorta. El flujo sanguíneo pulmonar bajo en pacientes con ventrículo único implica un shunt de derecha a izquierda obligado, generalmente a nivel auricular, y da como resultado que sangre desoxigenada llegue a la circulación sistémica y el hallazgo clínico de cianosis. Las consecuencias clínicas del flujo sanguíneo pulmonar bajo variable depende de la gravedad de la lesión. La obstrucción leve puede permitir que una cantidad excesiva del gasto cardíaco total vaya a la circulación pulmonar, a veces a expensas del gasto cardíaco sistémico. Por lo tanto, el tratamiento está dirigido a limitar en lugar de aumentar el flujo sanguíneo pulmonar bajo. Los bebés con este tipo de anatomía pueden estar mínimamente cianóticos o pueden tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. En el otro extremo del espectro están aquellos con obstrucción grave del flujo pulmonar o incluso atresia. Estos pacientes están profundamente cianóticos a menos que una fuente alternativa de flujo sanguíneo pulmonar se establezca rápidamente. Continuando con la fisiología, independiente de la anatomía subyacente en el recién nacido con fisiología de ventrículo único, tiene una mezcla de retorno venoso sistémico y pulmonar, y el gasto cardíaco total se divide entre el flujo sanguíneo pulmonar y el flujo sanguíneo sistémico basado en la cantidad de obstrucción anatómica o resistencia vascular al flujo en los respectivos circuitos. Generalmente se supone que la saturación arterial de oxígeno refleja la relación de QP-QS en el paciente recién nacido con ventrículo único no operado, o con derivación o con banda. Esta suposición se basa en la manipulación del principio de Fick, la cual debemos de conocer la ecuación de Fick. La ecuación de Fick para QS o flujo sanguíneo sistémico es igual al consumo de oxígeno dividido entre la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno menos el contenido de oxígeno venoso mixto. Para QP o flujo sanguíneo pulmonar es igual al consumo de oxígeno dividido entre el contenido de oxígeno venoso pulmonar menos el contenido de oxígeno en la arteria pulmonar. Al sustituir las ecuaciones por el contenido de oxígeno en las ecuaciones 1 y 2, y debido a que la saturación de las arterias arterial y pulmonar son idénticas en este tipo de fisiología de ventrículo único, se puede derivar una ecuación de Fick simplificada para QPQS y es igual
la saturación arterial de oxígeno menos la saturación de oxígeno de la sangre venosa mixta dividido entre la saturación de oxígeno de la sangre venosa pulmonar menos la saturación arterial de oxígeno. La ecuación 3 también se puede simplificar aún más porque los pulmones están relativamente sanos en la mayoría de los bebés con cardiopatía congénita. Por lo tanto, se puede suponer que la saturación de oxígeno de la sangre venosa pulmonar es normal en aproximadamente el 95% en el aire ambiente. Si también suponemos que la saturación arterial venosa sistémica de oxígeno diferencial es normal, aproximadamente un 25%, la ecuación 3 también se puede simplificar quedando como una fórmula de QPQS igual a 25 dividido entre 95 menos la saturación arterial de oxígeno. Esta versión simplificada de la ecuación de Fick permite la estimación de la relación de QPQS basado en la saturación de oxígeno. Dada la facilidad con la que la saturación arterial de oxígeno se puede obtener en la práctica clínica, la ecuación 4 tiene claras ventajas. Específicamente, permite al médico estimar el aporte de oxígeno simplemente mirando a la saturación de oxígeno. Por lo tanto, uno puede evaluar teóricamente la efectividad de cualquier intervención diseñada para alterar la relación de QPQS al cambio en la saturación arterial de oxígeno. La figura 1 muestra la saturación de oxígeno simultánea, la saturación de oxígeno de sangre venosa mixta y la presión sanguínea arterial media en un sujeto en las primeras 3 a 4 horas después de la paliación de Norwood. La saturación de oxígeno permanece relativamente constante, pero la saturación de oxígeno de sangre venosa mixta cae en picada a partir de las 17 horas y se acompaña de un ligero aumento en la presión arterial médica. La única explicación plausible para este fenómeno es que QPQS aumenta drásticamente y la disminución de la saturación de oxígeno de sangre venosa mixta se compensa con la mayor cantidad de sangre bien saturada que regresa al corazón desde los pulmones, resultado del aumento de la relación de QPQS. Continuando con la fisiología, en la figura número 2 podemos observar la saturación de oxihemoglobina venosa pulmonar, representada en función de la fracción de oxígeno inspirado, FiO2. Demuestra que la desaturación venosa pulmonar ocurre con frecuencia después de la operación de Norwood. La saturación de oxihemoglobina venosa pulmonar inferior al 95%, puntos debajo de la línea discontinua, ocurre con mayor frecuencia en FiO2 debajo de 0.21, pero también ocurre en una FiO2 tan alto como 0.4. De igual forma podemos observar en la figura número 3 el porcentaje de error en relación del flujo sanguíneo pulmonar sistémico, QPQS, en función de la saturación de oxihemoglobina venosa pulmonar. La saturación de la oxihemoglobina arterial se supone que es del 77% y la saturación de la oxihemoglobina venosa mixta se supone que es del 45%. La relación se traza para un error del 5% y del 10% en saturación de oxígeno en la sangre venosa pulmonar. Continuando con la fisiología y observando la figura número 4, podemos observar la disponibilidad de oxígeno sistémico en función de la relación de flujo sanguíneo pulmonar y el flujo sanguíneo sistémico, QPQS, a diferentes niveles de gasto cardíaco. La saturación de oxihemoglobina venosa pulmonar se supone que es del 96% y el consumo de oxígeno se supone que es de 18 ml de oxígeno por minuto. A la misma vez, en la tabla número 2, podemos observar los diferentes efectos de las maniobras respiratorias sobre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas. Dicha manipulación diferencial de las resistencias vasculares pulmonares y resistencias vasculares sistémicas es mediante el uso de oxígeno, dióxido de carbono y estado ácido base. El oxígeno subatmosférico o FiO2.7 a 0.19 o la inducción de acidosis respiratoria puede aumentar efectivamente las resistencias vasculares periféricas y disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Una vez finalizada la fisiología univentricular,
Debemos de recordar que existen tres opciones quirúrgicas primarias para el recién nacido con anatomía de un solo ventrículo. El objetivo de cualquier cirugía paliativa inicial es establecer un retorno venoso pulmonar y sistémico sin obstrucciones, un flujo de salida sistémico sin obstrucciones y una limitada flujo pulmonar. Este objetivo se logra mediante un procedimiento de tipo Norwood, como lo podemos observar en la figura número 5, una derivación de Blacklock-Taussig modificada o una banda de arteria pulmonar. En la siguiente diapositiva podemos observar el algoritmo de tratamiento quirúrgico en pacientes con obstrucción al flujo sistémico y el algoritmo de tratamiento quirúrgico en pacientes con obstrucción al flujo pulmonar. Ambos tienen el objetivo de proteger precozmente la función ventricular y de la circulación pulmonar, reducción de la mortalidad hospitalaria global y la prolongación de la longevidad del modelo circulatorio resultante. Podemos observar un breve repaso histórico hacia la cirugía univentricular. En el pasado solo se contaban con los procedimientos tradicionales para mejorar cuadros clínicos definidos: cerclaje del tronco pulmonar para los casos con hiperaflujo e insuficiencia cardíaca, fístula sistémico-pulmonar y anastomosis de Glenn clásica para niños muy hipóxicos. Todas estas intervenciones, algunas de ellas en desuso, no estaban exentas de riesgo y con el paso del tiempo propiciaban deterioro de la función ventricular y secuelas anatomofuncionales como estenosis, fístula, arteriovenosas pulmonares. En la década de 1970 se incorporó la anastomosis auriculopulmonar, conexión entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar, técnica diseñada por Fontan, que estableció con éxito por primera vez un modelo de circulación univentricular en el que estaban ausentes el ventrículo derecho. En la siguiente gráfica hemodinámica se puede observar la circulación univentricular resultante de las operaciones, de las cuales se caracterizan por la presencia de una sola bomba, que debe impulsar su volumen sistólico con la energía suficiente para vencer las resistencias vasculares en serie a las que se enfrenta, lecho vascular sistémico y lecho vascular pulmonar. Asimismo, debe poseer óptimas propiedades elásticas diastólicas para recibir con holgura el volumen circulatorio que regresa desde este último circuito. La supervivencia del sistema univentricular total a 30 años oscila entre el 50 y 75% en distintas series. Las reintervenciones para solucionar secuelas o residuos quirúrgicos obstructivos con impacto hemodinámico pueden alcanzar hasta un 40%. Muchas gracias, hemos finalizado.